Buenas tardes, mi nombre es Sergio Raboso, soy enfermero del programa de salud infantil de Sanitas y tengo amplia experiencia también en el servicio de urgencias pediátricas. Hoy vamos a hablar sobre la gripe, cómo afecta a la población infantil, cómo prevenirla, el tratamiento que tiene, grupos de riesgo y cómo intentar defendernos, ¿no?, de esta infección vírica. Entraré un poco primero en antecedentes, lo que es el virus en sí, en cómo se puede transmitir, las posibles mutaciones y continuaremos siguiendo, profundizando los distintos aspectos de la gripe y respondiendo a las preguntas que vosotros me hagáis. En principio, pues, bueno, la gripe se aisló en 1933, pertenece a la familia de los ortomyxovirus y en España, en los niños, pues hasta el 40% se infecta cuando hay epidemia de gripe. Es de 2 a 4 veces más que los adultos. Hay que decir aquí también que el mayor número de hospitalizaciones se produce en menores de 1 año. En España, la gripe es estacional y se produce en los meses de frío, normalmente de octubre a marzo. En la temporada epidémica de 2016-2017 hubo un pico epidémico de 9 semanas que abarcaba desde primeros de diciembre hasta mediados de febrero. Comentar que en cuanto a la gripe, hay 3 tipos de virus epidémicos, que son el A, el B y el C. En cuanto al virus tipo A, es responsable de producir epidemias y también pandemias, que es cuando se origina a nivel mundial y afecta a millones de personas. Este virus se divide en diferentes subtipos en función de las distintas combinaciones de 2 proteínas que tienen su superficie, que son la proteína H y la proteína N. En función de estas proteínas, que son esenciales para que el virus pueda infectar, la H la utiliza para atacar a las células y la proteína N la utiliza para penetrar dentro de las células y multiplicarse. Hay 3 subcategorías que son H1, H2, H3 y 2 en cuanto a la proteína N, que serían N1 y N2. El virus tipo A de la gripe que está circulando ahora en humanos, hay 2 tipos que son H1N1 y H3N2. Estas proteínas, a su vez, hacen que el sistema inmune reaccione y la reconozca y produzca anticuerpos específicos para poder atacar al virus. Los anticuerpos anti-H pues disminuyen la capacidad de infección del virus y los anticuerpos anti-N lo que hacen es interactuar en cuanto a la gravedad de la enfermedad. También comentar que en cuanto al virus B, es un virus que también tiene estas proteínas H y N, pero no se producen subtipos, aunque puede haber distintas cepas, pero las proteínas no sufren cambios. En cuanto al virus C, es responsable de infecciones leves, infecciones poco frecuentes y que estadísticamente no son significativas. ¿Cómo muta el virus de la gripe? En principio hay 2 mutaciones fundamentales. Las mutaciones DRIV, que se producen tanto en el virus A como en el virus B, y se producen nuevas cepas, aunque no se producen nuevos subtipos de estas proteínas. Se producen cada 2 a 5 años y suelen producir infección en el 20% de la población, ya que los anticuerpos que se tenían de la cepa anterior solo valen de manera parcial. Por eso la gripe se propaga, pero no se producen pandemias. En el caso de las mutaciones SIV, solo se dan en el tipo A, en la gripe, en el virus A. Y aquí sí se producen cambios en los subtipos de estas proteínas y lo que ocurre es que aparece un virus nuevo, para el cual la población en general no tiene ningún tipo de protección. Esto ocurre cada 11 años y es cuando cepas humanas interactúan con el virus de la gripe de aves o de cerdos o también estos virus, sin que interactúen con los grupos humanos, pues adquieren la capacidad de infectar al hombre. Cuando se produce la infección de persona a persona de este nuevo virus es cuando se producen las pandemias, porque como he dicho anteriormente, no tenemos anticuerpos para este nuevo virus y por eso se produce una infección a nivel mundial de millones de personas, como a lo largo de la historia se ha visto que ha ocurrido en diversas ocasiones. En cuanto al ciclo del virus, sí que hay que comentar que este virus se fija en las células epiteliales del tracto respiratorio superior,
Después comienza un ciclo replicativo de 4 a 6 horas y cuando terminan de destruir la célula, pues ya se disemina por el resto del árbol respiratorio. En cuanto al contagio, la transmisión del virus, este virus viaja a través de aerosoles por la atmósfera, pero también se produce un contagio persona a persona. Este contagio persona a persona es el más peligroso y se produce cuando expulsamos gotitas, cuando tosemos, estornudamos y hablamos. La distancia que establece el organismo, la CDC, es de 6 pies, que son 1,8 metros. Por lo tanto, la distancia de seguridad para no contagiarnos de persona a persona serían de 2 metros. Luego está el contagio indirecto, que es cuando una persona toca un objeto contaminado y después se lleva la mano a la boca, a la nariz o a los ojos y se infecta. Aquí sí hacer hincapié en los objetos contaminados, donde hay que limpiarlos con lejía, amoníaco o alcoholes, ya que el virus de la gripe A en objetos metálicos o plásticos puede aguantar de 24 a 48 horas con capacidades de infectar y si están en ambientes húmedos hasta 72 horas. En cuanto a la incubación, una persona cuando se infecta con el virus de la gripe tarda de 1 a 4 días en incubarse el virus y después de esta incubación es cuando empieza a tener los síntomas. Esta persona adquiere la capacidad de infectar desde un día antes de que aparezcan los síntomas hasta 5 días después. En el caso de los niños se alarga a más de una semana. Los niños son especialmente contagiosos. Aparte de que tengan más tiempo, más de una semana, cada vez que tosen, estornudan o hablan, la carga vírica que expulsan es mayor que la de un adulto. En cuanto a los síntomas, sí quería comentar que en principio, en general, en los adultos sobre todo, pues suele cursar con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, aumento de mucosidad, pues inapetencia para comer, malestar general, dolor de articulaciones, un poco los síntomas que todos conocemos más o menos que están con la gripe. En el caso de los niños, la diferencia es que el inicio suele ser mucho más súbito. De repente aparecen los síntomas, la fiebre suele ser más alta y se dan en muchos casos otitis medias y también adenopatías en el cuello, cervicales, que son los bultitos que aparecen en los niños en el cuello y es realmente por la actuación del virus y del sistema linfático. También comentar que en los lactantes suele ser muy frecuente los cuadros gastrointestinales, o sea, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal. Esto se da mucho en los lactantes. Las principales complicaciones en los niños son la otitis media aguda, que se da en el 20% de los casos, y en 2 de cada 3 casos son sobreinfecciones bacterianas del oído. Sí, aquí comentar que cuando un niño tiene síntomas catarrales que pueden ser de gripe y se lleva la mano al oído o sospechamos de que el oído pueda doler o tenga afección, hay que acudir al servicio de urgencias o al pediatra porque hay que valorar si hay que aplicar antibiótico, en este caso porque la otitis puede ser bacteriana. También se suele dar la laringotraqueobronquitis, que es lo que llamamos CRUP, que es una afectación general de toda la mucosa del tracto respiratorio superior, afectando desde la boca prácticamente hasta la tráquea. También nos encontramos con cuadros de bronquiolitis y conjuntivitis y luego exacerbación de otras enfermedades como puede ser el asma. ¿Cómo prevenir la gripe? Por un lado tenemos la vacuna. La vacuna se pone, pues en principio, a las personas que están en grupos de riesgo. Los niños por abajo de 6 meses, menores de 6 meses, se consideran que son grupo de riesgo. Lo que ocurre es que la vacuna no se puede poner hasta que se han cumplido los 6 meses. Los niños mayores de 6 meses, para poder poner la vacuna, tienen que estar en estos grupos de riesgo que son pues, niños con infecciones respiratorias crónicas. Aquí tenemos asma, hiperactividad bronquial, enfermedades cardíacas graves. También tenemos niños inmunodeprimidos, ya sea por uso de corticoides o porque sea congénito. Niños que han tenido tratamiento continuado con ácido acetilsalicílico para prevenir el síndrome de Reye. Niños que están en desnutrición grave o moderada, también se les puede poner la vacuna porque están en grupo de riesgo. Prematuros, preferiblemente menores de 35 semanas en el momento del parto. Niños con enfermedad crónica renal o hepática. También tenemos embarazos en adolescentes
y luego pues síndrome de Down, otras afectaciones cromosomopáticas y también alteraciones del sistema nervioso central y musculoesquelético. Esto a grandes rasgos serían los niños que están incluidos en grupo de riesgo. También se ha incluido niños institucionalizados por el Estado, ya sean tutelados por instituciones estatales, desde los 6 meses que se puede poner la vacuna hasta los 5 años. En cuanto a la prevención, además de la vacuna, tenemos lo más importante, sobre todo, es el lavado de manos. Muy importante, siempre antes y después de tocar a un niño, la carita, las manos, la boca de un niño, hay que lavarse las manos siempre. Es un mecanismo de contagio muy eficaz. También tenemos que lavar los alimentos frescos, frutas y verduras que pueden estar contaminados. Tenemos que cubrirnos la nariz y la boca cuando tosemos o estornudamos con un papel desechable. No tocarnos la boca y la nariz y los ojos es fundamental, porque si tenemos las manos contaminadas porque hemos tocado un objeto previamente, si no nos tocamos la cara es muy difícil que nos contagiemos. La distancia de seguridad ante una posible persona infectada o un niño es de, como he dicho anteriormente, de 2 metros. Y esto conviene respetarlo bastante. Conviene airear las habitaciones y espacios cerrados, ya que, como he dicho anteriormente, los virus en espacios cerrados sobre superficies pueden aguantar hasta 3 días. Un poco la prevención consiste en esto, sobre todo en higiene, lavado de manos, guardar distancia de seguridad y, en el caso de niños y bebés, tener mucho cuidado antes de tocarlos, de lavarnos bien las manos y usar incluso una solución alcohólica, ¿no? Para, después de lavarnos las manos, aplicarnos un alcohol gel. En cuanto al diagnóstico, normalmente la gripe es una enfermedad autolimitada y el diagnóstico se hace en función de los síntomas. Pues tos, moco, fiebre, dolor articular. Entonces, más o menos se puede ver que es una gripe. No tiene por qué, en principio, complicarse más. Y el tratamiento, al igual que este diagnóstico, sería sintomático. Sí es verdad que en los casos graves o en los casos de grupo de riesgo donde se prevé que se pueda complicar, sí se puede hacer diagnóstico a través de sudado nasofaríngeo y de cultivo, que esto sería en hospital y en laboratorio para determinar los casos de gripe A y de gripe B. En cuanto al tratamiento, como decía anteriormente, pues el tratamiento es más sintomático. Aquí tenemos, como he dicho anteriormente, es una enfermedad autolimitada, entonces habría que actuar en cuanto a la fiebre, por supuesto, el dolor y el aumento de mucosidad, sobre todo. Sí, es importante aquí, sobre todo en el caso de los niños, identificar los signos y síntomas de alarma. Me refiero que como principales complicaciones teníamos la otitis, bronquiolitis y luego toda la mucosa del tracto respiratorio superior. En los niños muy pequeños, si un niño tiene menos de un mes y tiene fiebre, automáticamente habría que acudir al servicio de urgencias. Independientemente de que esta fiebre pueda ser de una gripe o no, pero es un niño muy pequeño y hay que ver exactamente por qué produce esta fiebre. En general, en niños menores de 6 meses, si tienen fiebre, habría que verlos para descartar que sea una patología bacteriana, que haya que actuar con antibióticos y, sobre todo, encontrar el foco para poder actuar y hacer un tratamiento más específico. Los signos y síntomas de alarma, aparte de que un niño pueda indicar que tiene dolor en un oído, que habría que acudir al pediatra para identificar si ese oído realmente está infectado y empezar con tratamiento antibiótico, ya que la mayor parte de las otitis relacionadas con la gripe son por sobreinfección bacteriana. Hay una cosa muy importante que es ver cómo respira el niño, sobre todo los niños muy pequeños. La idea es coger al bebé, tumbarle boca arriba y observar cómo respira. Si el bebé marca las costillas cuando está respirando, si respira muy deprisa o hincha mucho la tripita, automáticamente tendríamos que acudir al servicio de urgencias. No pasa nada grave, pero tampoco tenemos que demorar, porque estos cuadros de posibles bronquiolitis en 2-3 horas pueden empeorar mucho. Entonces, aquí interesa mucho el diagnóstico temprano. En cuanto vemos que hay compromiso respiratorio, que marca las costillas, como decía, hincha mucho la tripita o respira muy deprisa, habría que valorarlo para saber si ese niño necesita broncodilatarse, si necesita aporte de oxígeno o si puede llevar el tratamiento en casa o tiene que quedarse hospitalizado. En cuanto a las laringitis, es importante también aprender un poco a identificarlas.
Un niño con laringitis, lo más frecuente es que a mitad de la noche se despierte con una tos muy irritativa, una tos que parece que limita mucho su respiración y sobre todo una tos con un sonido metálico de fondo, un sonido que recuerda al ruido de una foca, ¿no? Cuando identificamos esto, simplemente antes de acudir al servicio de urgencias, lo que tenemos que hacer es abrigar al niño y abrir la ventana de su habitación para que respire el aire frío, ya que el problema de la laringitis es que se inflama y lo que hace es producir esta tos metálica y esta manera de toser que realmente parece que ocurre algo grave aunque no lo sea. Entonces, sí es verdad que hay que acudir al servicio de urgencias porque normalmente se trata con algún corticoide, pero antes de acudir hay que hacer que el niño respire aire frío. Si vemos que un niño tiene la conjuntiva, que tiene el ojito rojo, si vemos que tiene legaña, mucha mucosidad o que lagrimea constantemente, también deberíamos acudir al pediatra porque habría que valorar si hay una conjuntivitis ahí de fondo, si hay una infección de la glándula que secreta las lágrimas y habría que actuar con algún colillo con antibiótico. Entonces, estas serían las principales, en cuanto a vía respiratoria, los principales signos de alarma, en cuanto a las otitis, en cuanto a la bronquiolitis y las laringitis sobre todo. En los lactantes, niños un poco más mayores que pueden cursar con una gastroenteritis, aquí lo realmente importante es saber cuándo acudir al servicio de urgencias. Si el niño cursa con diarreas, con deposiciones líquidas, si son más de 9 al día o son unas deposiciones que tienen mucha cantidad, será bueno acudir al servicio de urgencias para valorar si el niño está deshidratado y comenzar con la rehidratación. Aunque un niño tenga deposiciones líquidas, si no son muchas al día, si no hay moco o sangre en la deposición y la cantidad no es excesivamente grande, se puede tratar en casa. Si el niño está tomando pecho, hay que continuar dándole pecho y ver que efectivamente moja los pañales de pis también para garantizar que está rehidratado, que no tiene la piel y los labios secos, que no se le notan especialmente las cuencas de los ojos, que aquí identifican los signos de deshidratación. En cuanto a los vómitos, si un niño vomita, hay que esperar al menos media hora y después hay que comenzar la rehidratación en casa. ¿Cómo se hace esto? Es imprescindible tener suero oral hiposódico. Para los niños solo se usa el suero oral hiposódico, no el suero oral normal. Y lo que se hace es que se coge una jeringuilla de las que tenemos, por ejemplo, para el paracetamol o el ibuprofeno y se cargan 5 mililitros y esos 5 mililitros se van dando poco a poco durante 10 minutos. Hay que dar 5 mililitros durante 10 minutos, así hay que estar entre media hora y una hora. Si damos más cantidad, lo más probable es que el niño vuelva a vomitar. Por eso hay que empezar con estas cantidades tan pequeñas. Cuando llevamos una hora dándole suero oral hiposódico y vemos que no ha vomitado, se pueden aumentar las cantidades. Y a las 2 o 3 horas ya puede empezar a comer un poco a demanda. Hay que tener en cuenta que los niños cuando están malitos, pues automáticamente comen menos. Esto no nos tiene que preocupar. Sí, es verdad que tienen que comer menos cantidades, a lo mejor más veces al día. Pero lo que nos interesa, sobre todo aquí en las gastroenteritis, es que el niño esté hidratado. Por lo que comenzar con el suero oral hiposódico 5 mililitros cada 10 minutos durante la primera media hora a una hora es clave, fundamental. Si nosotros le damos estos 5 mililitros y el niño vuelve a vomitar, esperamos otra media hora y lo volvemos a intentar. Si vuelve a vomitar otra vez, entonces sí tendríamos que acudir al pediatra por si hay que darle un antiemético para que no vomite y comenzar otra vez la rehidratación. Sería un poco la idea. Entonces, es verdad que hay que acudir a servicio de urgencias cuando estos signos o síntomas así nos lo están comunicando de alguna manera, pero si podemos hacerlo en casa, si podemos rehidratar al niño en casa, mucho mejor, porque así no metemos al niño en un ambiente epidémico como son las salas de espera de unas urgencias y que pueda empeorar el cuadro e incluso adquirir nuevas infecciones. En cuanto a los antivirales, sí decir que estos se usan cuando hay casos graves o cuando se prevé que se puede complicar mucho la infección por virus de la gripe, ya sea A o B, en un niño. Es verdad que los antivirales es imprescindible que empiecen a usarse en las primeras 48 horas después de que aparezcan los síntomas. Y el tratamiento tiene que durar al menos 5 días. Y en niños de menores de un año no se suelen usar, no hay
experiencia de uso. Entonces, un poco a grandes rasgos, resumiendo, para evitar la gripe, lavado de manos fundamental, guardar distancia de seguridad, mucho cuidado cuando se toca a los niños pequeños y tener en cuenta que los niños son especialmente contagiosos. O sea, que un niño contagie a un bebé es muy fácil. Por lo tanto, intentar evitar que pues se toque las manitas, la cara, la boquita de este bebé, porque si no, casi seguro que se va a infectar. Ahora, después de haber entrado un poco en antecedentes y de explicar un poco lo que es el virus de la gripe y que en principio tampoco pasa nada, es una forma de infección de vía aérea alta como cualquier otro catarro, no es necesario que se complique, pero ya visto un poco antecedentes, sí me gustaría empezar a leer las preguntas que estáis realizando para poder contestarlas. Por ejemplo, Verónica Sánchez pone que cómo saber si mi bebé tiene gripe o resfriado. Bueno, en principio, una gripe se podría considerar como un tipo de resfriado. Es un virus que ataca a las células epiteliales, como he dicho anteriormente, del tracto respiratorio superior y que pues produce una sintomatología de fiebre, tos, mocos. Un resfriado es una infección muy parecida producida por otro virus o una colección de virus. Entonces, ¿es absolutamente necesario saber si el niño tiene gripe o resfriado? No. Simplemente hay que tratarlo como un resfriado, los síntomas. Si tiene fiebre, pues con el antipirético que use normalmente, como puede ser, por ejemplo, el paracetamol. Hacer lavados nasales es muy importante, sobre todo en los niños muy pequeños, porque el moco que tiene en la nariz, aparte de que tienen que respirar por las fosas nasales, sino por la boca, puede bajar infectado hacia el tracto respiratorio inferior, hacia los bronquios y empezar a complicaciones como, por ejemplo, puede ser una bronquiolitis. Entonces, los lavados nasales es muy importante hacerlos. ¿Cómo se hacen? Hay dos maneras fundamentales. Una de ellas es tumbar al bebé boca arriba. También se puede hacer sentado, pero se puede tumbar al bebé boca arriba. Se le gira la cabecita hacia un lado y en la narina, en el agujerito de la nariz que queda por encima, pues con una jeringa de suero, que puede ser de 2 cc o de 5, depende un poco de la edad del niño, son muy pequeños, pues de 2 cc, damos un jeringazo para que el contenido, el suero, arrastrando el moco, salga por el otro agujerito de la nariz. Después de hacer esto, dejamos al niño descansar un poco, porque es algo incómodo. Ellos lloran, se quejan, tosen, no les pasa nada, no van a asfixiar ni nada parecido. Cuando el niño se ha recuperado un poco, volvemos a tumbarle boca arriba y le giramos la cabeza hacia el lado contrario para limpiarle el otro agujerito o narina con un jeringazo de suero, con un golpe de suero. Sería un poco, entre comillas, fundamental para mantener esta vía respiratoria limpia y hacer que este moco no baje al agua respiratorio inferior. Aquí sí tener en cuenta que el peor momento para hacerlo es después de comer, porque es algo incómodo, se enfadan, lloran, tosen y si tienen la tripita llena es posible que vomiten. Siempre antes de las comidas. Los momentos claves para hacerlo son antes de dormir, o sea, por la noche, para intentar que duerman lo más despejado posible, y por la mañana cuando se levantan, que suelen amanecer bastante cargados de mocos. E intentar no hacerlo más de 5 veces al día. Otra pregunta que pregunta Blanca Collaguazo y dice que tiene un niño de 19 meses que acaba de salir de una neumonía y ahora está con un catarro fuerte. ¿Qué debo hacer? Bueno, en principio, falta algo de información en esta pregunta para poder concretar un poco más. No sé si la neumonía ha sido bacteriana, si ha tenido que ser tratada en el hospital o la ha podido hacer en su casa. Me imagino que ya ha salido totalmente de la neumonía y ahora un catarro se refiere a que vuelve a tener tos, mocos y fiebre. ¿Qué hacer con este bebé? Sobre todo, como he dicho anteriormente, vigilar los signos y síntomas de alarma. Él ya tiene 19 meses, por lo que puede beber agua. Aquí es muy, muy importante, aunque sea un poco atópico, aumentar el consumo de agua, porque es lo único que hace que se renueve la mucosa rápidamente y la carga del virus desaparezca. Sobre todo, si tiene mocos en la nariz, hacer lavados nasales, como he explicado anteriormente. Si tiene fiebre por encima de 38, aplicar paracetamol o el antipirético que vengo utilizando normalmente y vigilar los signos y síntomas de alarma. Me refiero a la respiración. Si tiene trabajo respiratorio, lo de las costillas, la tripita y si respira muy deprisa, tendría que ser nuevamente valorado. Si empieza con fiebre alta, por encima de 39,5, y con el antipirético no baja, con el paracetamol no baja, porque lo esperable es que baje 1 grado, que no baje más.
también tendría que ser valorado. Y si hay sospechas de que está el oído comprometido, de que hay una posible otitis, aquí tendríamos que llevarlo también al servicio de urgencias. Entonces, un catarro se puede tratar en casa, salvo que sospechemos de una posible otitis o de que el niño está pues, con trabajo respiratorio. Estefanía Redondo Tito pregunta que tiene un niño de 2 años que ha estado con fiebre máximo de 38, que ha iniciado con tos muy seca, mucho moco y estornudos. Ahora sigue aún con muchísima tos. ¿Cómo sé si es catarro o es gripe? Bueno, en principio aquí la temperatura no es alta. Si ha llegado hasta 38, a partir de 38 consideramos que es fiebre. Entonces, si ha empezado a estornudar, está claro que hay una carga probablemente vírica y el organismo se defiende pues, intentando expulsarla. ¿Cómo sé si es catarro o es gripe? De momento tampoco es necesario saberlo. Simplemente hay que hacer el mantenimiento de este proceso, que sería intentar mantener la nariz limpia con lavados nasales. Sí quería recordar que intentar no hacer más de 5 veces al día, porque podemos irritar con la sal los cornetes y ser contraproducente. El baño, intenta retrasarlo a última hora de la noche, antes de acostarse, para que el vapor de agua haga que caigan los mocos y duerma mucho más despejado. Y si tiene humidificador frío, sería el momento para usarlo. Es verdad que este tipo de tos irritativa, ¿no? Que es cuando viene de la garganta, descartando que sea una tos metálica parecida al ruido de una foca, como decía anteriormente, y que se trata de una posible laringitis, esta tos irritativa hay veces que tarda mucho en desaparecer, incluso hay veces que más de un mes. No ocurre nada por esto, a no ser que sea una tos que limite especialmente. Me refiero, que es una tos que no deja dormir al niño, que está vomitando constantemente. Entonces, a lo mejor sí habría que verlo por el pediatra, pero si no, en principio no hay que hacer nada. De hecho, los fármacos que se pueden usar que realmente son efectivos contra la tos se dan a partir de los 2 años de vida, porque tienen una cascada de efectos secundarios que es difícilmente predecible en niños menores de esta edad. Catherine Miranda pregunta que su hija tiene casi 1 año y le está empezando con un constipado y está muy irritable. Pues aquí vamos un poco a lo mismo en cuanto a los catarros. Este tipo de infecciones hay que intentar tratarlas en casa, porque si no hay una fiebre especialmente alta, si no hay compromiso respiratorio, y vuelvo a insistir en que no se marquen las costillas, en que no se hinche mucho la tripa cuando respira o que no respire muy deprisa, en principio simplemente intentar evitar ambientes fríos cuando salga de casa, que la niña esté en casa, intentar evitar ambientes epidémicos para que no se sobreinfecte y hay que tratarlo en casa. ¿Cómo? Con los síntomas. Mocos, con lavados nasales, humidificador frío. También tenemos el asunto de si entra en fiebre por encima de 38 grados de temperatura, pues usar el antipirético que usen normalmente. En principio el de elección suele ser el paracetamol. Ana Cabadurán dice que su hija en sus resfriados coge bronquitis y no está vacunada de la gripe. Si la coge puede ser muy peligroso. Pues puede ser peligroso en función de si realmente se sobreinfecta con una bronquitis y necesita tratamiento para broncodilatarse. Me refiero, si la niña tose, tiene un poco de fiebre, tiene mocos, pero respira más o menos como siempre, normal, no habría ningún problema. El problema está en cuando hay que ayudarle a respirar. Y vuelvo otra vez a lo anterior. Si la niña marca las costillas cuando respira, si hincha mucho la tripita o si respira muy deprisa. Ahí tiene que ser valorada porque a lo mejor necesita una pauta de broncodilatadores que tiene que recetar el pediatra para hacer que estos broncos se abran y que se oxigene correctamente. Óscar Cruz pregunta, ¿hasta qué temperatura máxima corporal podemos controlar a un niño en casa? Bueno, en principio los niños, como he dicho anteriormente, y sobre todo con la gripe, si es el caso, la temperatura suele ser más alta que los adultos. No hay ningún problema por esto. Un niño se puede poner en 39,5, 39,7, incluso llegar a 40. ¿Qué es lo esperable cuando le da usted el paracetamol al niño? Que baje 1 grado la temperatura. Además del paracetamol, hay que tomar medidas físicas. Me refiero, hay que usar el pijama de verano, intentar no arroparle con mantas, porque lo esperable es que si un niño se pone en 39,5, 39,7, incluso 40, lo esperable es que baje 1 grado con el fármaco, con el paracetamol. Pero nosotros podemos ayudar a que ese niño se mantenga en 38 o a lo mejor en 37,8. Estas temperaturas suelen durar 2-3 días y luego empiezan a bajar.
No hay ningún problema por esto, pero sí, aplicar medidas físicas, me refiero a pijama de verano, tapar poco, e incluso poner paños fríos debajo de las axilas y en las ingles. Esto ayuda mucho a bajar la temperatura. Jesús Hernández González pregunta ¿por qué tiene que respirar aire frío? Como he dicho anteriormente, solamente en el caso de las laringitis, y estas son cuando se produce una tos metálica, una tos muy característica que se parece al sonido de una foca, lo que ocurre aquí es que la laringe se inflama. Por eso produce este ruido metálico. ¿Qué ocurre? ¿Que hay que visitar al pediatra? Sí, hay que visitar al pediatra. Pero antes de visitar al pediatra hay que abrigar previamente al niño y hacerle que respire aire frío, porque el aire frío, al pasar por la garganta, hace que ésta se desinflame. Y algo que asusta mucho a los papás es ver toser a su hijo sin parar, con una tos que les suena muy mal y que parece que el niño se va a asfixiar. Realmente no reviste tanta gravedad, lo que pasa es que es muy escandaloso, hablando claro. Y para ir tranquilos al servicio de urgencias o al pediatra, sí conviene que el niño respire aire frío previamente abrigándole, por supuesto. En principio, todas las preguntas que les puedan surgir acerca de la gripe o de las infecciones respiratorias ahora en los niños, las pueden hacer a través de Facebook. Pueden encontrarme también en el Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, que es donde trabajo, en el programa de salud infantil, y a través de las redes sociales en Facebook. Yo estaré encantado de intentar responder sus preguntas. Ha sido un placer intentar explicar y dar un poco de luz en lo que consiste en la infección respiratoria por el virus de la gripe y espero haberles sido de alguna utilidad. Muchas gracias y buenas tardes.